En esta ocasión tenemos al maestro, al hermano, al amigo, desde Perú, David Suárez Pomuaya, quien nos va a compartir hoy algunos datos interesantes sobre Chavín de Guatar. El maestro es Yachachi, es investigador de la cultura andina, es maestro con quien he tomado formación, lo conozco, es una persona súper estudiada, todo el tiempo está investigando, todo el tiempo le gusta tener bases de las cosas que él trabaja y enseña. Maestro, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarles a ti, maestro Eric, y también a las personas con las cuales compartes estos saberes nuestros, ¿no? Que consideramos siempre necesario difundir, hacerlos conocer. Así es, maestro. Y bueno, pues tenemos el gusto de conocerte ya de ese tiempo y yo sé que eres una persona que le gusta investigar, que le gusta conocer y le gusta tener bases de lo que está Sí, por compartiendo. supuesto, porque si no estaríamos hablando muy ligero, ¿no? Exacto. Maestro, en esta ocasión yo quiero que nos compartas lo que sabes, lo que has aprendido y lo que puedas decirnos acerca de este maravilloso lugar que es tan enigmático, que es tan importante para las personas que nos dedicamos a la medicina, porque aquí hay mucho que saber al respecto, y es Chavín de Guatar. ¿Qué tienes que decirnos de este lugar? Ya, bueno, nuestro país tiene, digamos, en sus diferentes localidades han habido antiguamente, en la época prehispánica, han desarrollado culturas y culturas propias, originales. En algún momento fueron más destacadas, pero no todo el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los incas provienen ya de 1400. Hay otras culturas como la cultura chimú, la cultura paraca, nazca, son de 1200. Tiahuanaco también son de 1100. Pero esta cultura de Chavín se remonta a 3500 años. O sea, es muy antigua, son como 1500 años más de esta era, ¿no? Que son 2000, serían 3500 años. Entonces, es digamos, una referencia muy antigua, muy antigua. Y para mucho tiempo las investigaciones arqueológicas creían que esa fue la matriz de donde partieron conceptos que dan origen a las otras culturas a lo largo del tiempo. Entonces, Chavín de Huántar fue estudiado por nuestro sabio Julio Cetello, un arqueólogo realmente extraordinario, ¿no? Que incluso dejó cantidad de anotaciones que aún hasta ahora no terminan de sacarse, ¿no? Y se publican de tiempo en tiempo. Entonces, este lugar tiene, digamos, una característica distinta a lo que es de Cusco. Entonces, acá han habido algo así como periodos de desarrollo destacado de alguna de las culturas. Entonces, el periodo más antiguo ha sido de Chavín. De ahí siguió una época, Huari y Tiahuanaco, que son dos culturas juntas que desarrollaron un tipo de, digamos, de civilización, de cultura. Y de ahí, en una tercera época, vienen ya los incas, que es un poco antes de la llegada de los españoles, ¿no? Eh, Tanto en la cultura Huari, y Huari Tiahuanaco, digamos, como en la cultura inca, la cultura era, digamos, lo natural, ¿no? Lo normal en todas las culturas originarias. O sea, había un grado de organización, digamos, social, político, económico, bien ordenado, ¿no? Y una actividad productiva también bastante evolucionada, ¿no? Incluso acá había el criterio de guardar provisión para varios años.
los arquetipos. Entonces es algo que uno no se explica ahora, ¿no? ¿Por qué guardaban ellos 3 a 4 años de provisión? Alimento, vestido, ropa, todo lo que sea necesario. Entonces, por ejemplo, acá se descubrió la forma de deshidratar alimentos y con eso, pucha, que tenía un buen respaldo. Lo que pasaba es que acá se tenía mucho conocimiento acerca de los periodos de cambios geológicos, de alteraciones del clima y una serie de cosas que, como aluviones, por ejemplo, acá nosotros le decimos huaicos, que de tiempo en tiempo nos están asolando, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, en el país, bueno, se dice que hay un cambio climático a nivel global, que dice que pronto nos va a afectar, y ya está programado para estos meses y todo. Pero sin embargo, desde la antigüedad, acá estábamos acostumbrados a que pasen aluviones, alteraciones Equilibrada. lógicas, ¿no? Ahorita también tenemos un volcán que está comenzando a humear. Entonces es una zona con mucho, digamos, con muchas alteraciones de tiempo en tiempo, ¿no? Entonces, esta cultura antigua de Chavín tiene un particular desarrollo. No es lo normal de las otras culturas posteriores, sino tiene un desarrollo, digamos, como que los estamos entendiendo, un desarrollo entre espiritual y trascendente, digamos. Una cultura tiene todos sus elementos culturales, ¿no? Pero esta cultura de Chavín le dio una importancia, no extrema, sino, digamos, definitiva al asunto de la espiritualidad, pero la espiritualidad no natural, no convencional, sino espiritualidad trascendente. Entonces, acá se ha probado de que en esta cultura se conocía una serie de plantas medicinales que venían en peregrinación, o sea, era parte de un culto. Entonces, esta cultura era una teocracia, más que un imperio, más que otra cosa, era una teocracia. O sea, toda la autoridad, toda la organización social, productiva, era en base a sacerdotes, posiblemente sacerdotes que también tenían un cargo político. Entonces, ese conocimiento, digamos, de espiritualidad que ellos tenían, de espiritualidad profunda, ¿no? A través de las plantas maestras. Acá hay varias muestras en piedra donde se señala que ellos usaban la guachuma, el San Pedro, posiblemente también el ayahuasca y, ¿cómo se llama?, la huilca. Pero no solamente pensamos que sea parte de la difusión religiosa, parece que era parte de la difusión religiosa, sino algo así como que a los seguidores digamos, de esa forma de sensibilidad, se los preparaba. Entonces, posiblemente cuando ya estaban preparados, llegaban a su lugar de origen y ya eran algo así como propagadores de esa fe, de esa forma de ser, de pensar y de visión de la vida. Guerrea con todo. Entonces, es súper interesante, más que el aspecto arqueológico, ¿no? El aspecto arqueológico también es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos ver al fondo, esa fachada, por ejemplo, del templo, no es la estructura que hay en el Cusco, es diferente. Ahí acá son como lajas horizontales y lo curioso es que son de toneladas. Entonces, el templo, que es la fachada que se está viendo, adentro cobija tres subterráneos, o sea, en varios niveles, hacia abajo. Y hacia arriba también alberga 3 pisos más. O sea, imagínense un piso de una estructura de piedra hecha hace 3.500 años con vigas que son de toneladas de peso. Entonces ya los arqueólogos están cansados de pensar cómo fue hecho. No llegan a establecer ningún criterio
real, ¿no? Porque tendría que haber usado máquinas, una serie de cosas para poder trasladar cada una de las rocas. Incluso se ha descubierto que la cantera de esas piedras está bastante lejos, está como a 30, 40 kilómetros de este lugar. Wow. Entonces, hay una serie de curiosidades ahí porque si uno visita el interior, eso también es una característica. Los cultos que tienen que ver con una estructura interior de la tierra tienen un sentido. O sea, o eran cultos para la noche o eran cultos estelares. Los que eran hacia afuera eran cultos solares, digamos, ¿no? Entonces, dentro del templo hay como una especie de, no sé, como lanzón le llamamos, ¿no? Pero es como una especie de cuchillo de piedra de casi 3 metros que aún se encuentra en su lugar original, donde siempre estuvo. No han podido variarlo, ni sacarlo, ni nada, no han podido moverlo, y está intacto prácticamente. Y hay una serie ahí de grabados que vale la pena interpretarlo o arriesgar la interpretación. Entonces, lo más resaltante es que muchos investigadores y la gente del lugar le tienen una denominación a este lanzón. Tiene una denominación Iyakun, le dicen. Iya es como lo que traducimos con mi nombre, es luz, ¿no? Y Kun es el elemento, digamos, que transforma de manera, fertiliza la vida, algo así. O sea, la luz que produce vida o la luz que da, que aprovisiona o que tiene la capacidad de dar vida en todos los aspectos. Ese es el significado de ese lanzón. Ok. Entonces el lanzón viene a representar la figura central ahí en esa edificación. Y se comunica con el subterráneo, con la parte media y con la parte superior. Aparte del lanzón, al interior se han encontrado unas cabezas clavas, cabezas de piedra, también enormes, ¿no? Pero estas cabezas tienen una representación. Todos los investigadores están de acuerdo que representa a estados de personas que han ingerido sustancias. Podrían ser pero ayahuasca, pueden haber sido Wicca, ¿no? Y en diferente grado de intensidad. Entonces, incluso también han encontrado utensilios de piedra que se utilizaban precisamente para, por ejemplo, inhalar. Como el caso de la Wicca, aquí queda la tradición de que se hacía polvo y se inhalaba, ¿no? Había otra forma que era con chicha, y así, ¿no? Entonces, acá en esta cultura particular han encontrado los instrumentos para uso de cada una de las plantas. Incluso hay ceramios dedicados a las medidas del San Pedro, de ayahuasca, de la Huilca, ¿no? También a veces parece que aparece también. Entonces hay una tradición, digamos, muy importante de conocimiento de esas plantas que ya llevan a un estado, digamos, de espiritualidad trascendente, profunda. O sea, no era una religiosidad natural, ¿no? Convencional, sino era ya un nivel profundo, ¿no? De conocimiento de la realidad y de la realidad trascendente también. Ahora, hay otra particularidad que nos deja pensando. Esta cultura se extiende, habría que verlo en el mapa. Nosotros, el Perú tiene un límite al norte con Ecuador y con Colombia. Ese es en el norte, y en el sur tenemos a Chile, Argentina y Bolivia, ¿no? Entonces esta cultura llegó desde la mitad del Perú hasta Colombia. Entonces ahí se han encontrado restos bien parecidos y da que pensar que todo esto, llegó la influencia chavín a esos lugares. Y acá también en Lima mismo, habían asentamientos chavín, y Lima está de Chavín pues como a
700, 800 kilómetros, ¿no? Y incluso se han encontrado momias chavín aquí en las playas de Lima, cosa bien curiosa, ¿no? ¿Por qué se van a venir pues, estos señores desde allá trayendo sus momias para enterrarlas en la playa de acá, ¿no? Lo que pasa es que la arena también tiene la propiedad de secar parejito, ¿no? O sea, las momias se contraen y se compactan, ¿no? Y se mantienen, pueden mantenerse largo tiempo ahí enterradas. Se han encontrado todos sus artefactos, sus utensilios de Chavín acá en Lima mismo, ¿no? Incluso acá cerca, casi en el centro de Lima, tenemos varias huacas de la época Chavín. Entonces quiere decir que ellos vinieron, se asentaron, hicieron sus edificaciones de culto, pero lo curioso es que esta cultura no tiene armas. Entonces el supuesto de las culturas que se expandían era la dominación a través de las armas, ¿no? Del sometimiento. Pero imagínate de qué forma tú llegas a tener una influencia sin armas. Entonces, hay el supuesto de que era solamente prédica religiosa. Pero yo creo que no solamente ha sido religiosa, sino también ha habido aparejado al uso de las plantas medicinales. Entonces, todos los que, bueno, han tenido alguna experiencia con el San Pedro saben que jamás alguien que use el San Pedro se va a volver violento, al contrario, se va a volver bien sensible, bien asequible, empático, ¿no? Sé cómo uno va a pensar que alguien que tome agua a tomar de San Pedro, quiera ser violento, quiera ser agresivo, dominante, no, no cabe, pues, es incompatible ese pensamiento. Entonces, lo que se piensa es que este era una teocracia que propagaba su fe por medio de su doctrina, por medio del uso de plantas maestras, nuestras. Entonces acá los preparaban a esos, digamos, sacerdotes, en cierta forma, que iban a propagar la fe, reforzada con el uso de las plantas maestras. Entonces era como un centro de enseñanza. Como un monasterio, ¿no? Algo así. Sí, como un monasterio, pero especializado en las plantas maestras, ¿no? O sea, el conocimiento trascendente a través de las plantas maestras. Ese es nuestro camino. Y eso es lo que lo hace diferente a muchos otros lugares, que aquí la gente iba a prepararse específicamente con el trabajo de las plantas maestras, ¿no? Sí, exacto. Esa es la interpretación. Eso no ha pasado en ninguna cultura nuestra. Eran culturas naturales, normales, ¿no? Hacían agricultura, hacían pesca, hacían artesanía, pero nada más, ¿no? O sea, culturalmente ofrendaban al sol, a la madre tierra, pero ahí nomás. Pero en cambio esta cultura no, esta cultura estaba preocupada por difundir uso y validación de estas plantas, pero de forma espiritual, ¿no? En el contexto siempre espiritual. Entonces, es de manera especial, ¿no? Yo me acuerdo, la vez pasada comentamos que, por ejemplo, el uso de sustancias o de plantas especiales, la naturaleza ha existido, ¿no? En otros sitios, ¿no? En la India, por ejemplo, creo que, no sé cómo se llama en la India, creo, no me acuerdo. Pero, por ejemplo, los griegos también tenían los misterios de Eleusis, donde dice que ponían plantas para que se quemen y el vapor es lo que producía las visiones de las sacerdotisas. También hay la tradición, creo que en Grecia o en Roma, de que había un lugar donde en una caverna había las gorgonas, que eran seres medio mitológicos que predicían el futuro y todo, ¿no? Entonces, esos eran, digamos, centros de interpretación, digamos, del futuro, de cosas que estaban por venir o que preocupaban a la gente, pero no eran centros de enseñanza, no se enseñaban. O sea, lo que impartían esos conocimientos, esas características en Europa, en esos sitios, daban respuesta a las interrogantes, pero a nadie les enseñaba, ¿no? Cómo llegar a eso. En cambio, acá sí. Entonces, suponemos que el que ya estaba preparado en eso, el que tiene un conocimiento trascendente, porque ya no solamente es el conocimiento de esta realidad, sino de las realidades superiores, ¿no?
Entonces, estar este, como mucho ya era tiempo una persona en ese especial, ¿no? tipo. Y acá hay un Entonces, a lo mejor investigador se que retiró hasta seguramente ha antes de los escuchado 10 que es su años. hijo de Carlos Milla, Pero hay y él mujeres que plantea sí algo están viviendo interesante. en Y él dice, por entonces, ejemplo, cómo es que están viviendo como las adolescentes plantas tienen un uso porque este, quieren estar particular. sometidas a un No objetivo. todas las plantas maestras se utilizan Entonces, para lo son mismo. mujeres que generalmente Entonces él te explica, por ejemplo, tienen como el el San Pedro tú lo puedes extremo utilizar de día o de noche de y la que puedes llevar tus actividades normales, naturales, ¿no? las que son Y bueno, te vas a sentir bien, pero tú puedes hacer tu vida natural, normal. Pero por ejemplo, en la ayahuasca no, en la ayahuasca infantiles, necesitas interiorizar, quedarte tranquilo, sometidas en este hacer un trabajo íntimo, ¿no? Propio. tenemos a la Entonces diosa, ahí no vale pues que estés saltando, corriendo, subiendo, la madre bajando, de nada, los te dioses. interrumpe, pues te Entonces, el invalida lo valioso que es el que ayahuasca, está ¿no? inmerso en Es un trabajo interior, pero ya la Wicca ya es más, todavía más, eso, con más intensidad, ¿no? Entonces pues en no sería dable tiene que la todas Wicca estas también, veces del embarazo, el haga parto, infracciones de alterar su curso normal de uso. muy dramático, Entonces, lo curioso es que es como la si maternidad, el Zaperos fuera sí, utilizado sí, para el conocimiento de esta realidad, de la realidad consciente, o que sea, es del la Caipacha. diosa madre. Y Y el entonces, ayahuasca es de la está parte interna, ¿no? Puede ser del constantemente Pacha. Y el otro es ya el conocimiento trascendente de la Wilca, ya. reflejando la Viene gran a ser necesidad ya de la otro mujer nivel de conocimiento por más realizar profundo. ese instinto de Y los tres han poderse dado acá y han habido también otras plantas ahí. Y como te digo, entonces, el vientre, no es tanto el asunto arqueológico, siempre está que también tiene sus cosas, ¿ah? el Sino es cuerpo, encontramos algo así el como, ritmo que tiene algunos lo han definido incluso, ¿no? Lo han definido como centro animal. chamánico, el centro de difusión Entonces, chamánica, en algunos entonces la investigadores que han hecho eso. iniciación o la transformación Pero en realidad es el es vientre importante en ese sentido. que se crea Sabes que los sacerdotes comienzan a tener una prerrogativa interesante en las culturas de la que porque fueron, digamos, la mujer un grupo de personas que comienzan a crea. entender, por ejemplo, las constelaciones. Y las constelaciones aplicadas a los conocimientos necesarios para la agricultura, Entonces, incluso para la ganadería y para la pesca. Una vez me explicaban espirituales eso y yo decía, ¿cómo hace también las para constelaciones, la aparición de eso con la ganadería? en la Mira, me dice, cuando paradoja. nosotros trasquilamos, por ejemplo, que tenemos acá Cauquenes, Entonces, si lo esta hacemos en una luna, se va a de malograr el vellón. la Le va a salir adoración piojos, le va a salir un montón de cosas o se le va a hacer como champa. No sé, ellos no se explican, pero ya entonces, saben que pasa eso. en este Igual arquetipo para la pesca, ¿no? es Hay momentos en que conviene, en la luna llena, todo eso. conocida Entonces el conocimiento astronómico era el de dominio de los sacerdotes. ¿no? La Entonces, esposa, una persona que podía manejar esos asuntos, pues para gente de esa época era alguien especial, ¿no? Entonces los sacerdotes se convirtieron en una élite la y ya mujer ahí estaba próximo a que ellos fueran los que tiene organizaban que también el generar poder y social, político de esa cultura. generar. Entonces acá también seguramente han habido Venus, sacerdotes especiales y bueno, también queda una tradición, ¿no? De que que es el acá control alguna gente del pueblo conoce algunas cositas de acá de la misma la cultura, sexualidad, ¿no? la De belleza, Chavín. Por ejemplo, dice que los apus, desde Chavín hasta Huari, que es una localidad que está como a 70, 80 kilómetros, en la luna llena, todos los nombres de los apus de las montañas son nombres de sacerdotes que hubieron. es la mujer Y hubieron 3 o 4 sacerdotisas también del templo. experimentando su Y sexualidad. entonces uno llega a pensar, bueno, esa cantidad de montañas quiere decir que fue todo el tiempo Entonces, de no sé, vigencia de esa cultura. Esta cultura terminó justamente por los asuntos geológicos. el En arquetipo la sierra hay mucho sismo también de tiempo en tiempo, pero más que todo vienen aluviones. la ramera. Entonces, aluvión con una lluvia intensa, Esa mujer todos los cerros se desprenden de las alturas
y lo tapó totalmente Chavín. Entonces estuvieron como 15, 20 años trabajando para sacar todos los escombros, pues, y quedó todo eso, ¿no? Lo que vemos ahora. Y hubo también otras circunstancias de que un militar vino y pensaba que había un tesoro y metió un tractor por medio de la fachada y lo malogró. Bueno, son otras historias. La cosa es que Esa en conexión las losas de piedra con la sensualidad. hay mucha información Entonces, que te explica todo lo que te estoy explicando, ¿no? Incluso hay información simbólica, una serie, incluso hay algunas investigaciones que le encuentran que también hay un tipo de lenguaje ahí que nos está comunicando más. Ahora, en las construcciones, por ejemplo, acá Chavín está en el límite de la sierra, ya comenzando su trayecto hacia la selva. O sea, de Chavín a unas 5 o 6 horas ya encontramos el río Marañón, que es un afluente del Amazonas. O sea, está ya casi un pasito de la selva. Lo curioso es que cuando llueve, llueve fuerte, ¿no? El pueblo se llena de barro, pucha, se estanca todo, altera el tráfico, todo, ¿no? Pero el templo se escurre el agua y se va por canales subterráneos y queda húmedo, pero queda limpio, impecable. a través de Entonces, sus Tiene ahí drenaje. tiene un drenaje bien orientado, ya no obstruye nada. También hay una particularidad de que, esto es medio curioso, la fachada principal, si uno lo ve de un costado, tiene la mujer creo que abandonada 15 porque grados hacia adelante, o sea, está tumbado como hacia adelante. Tiene una inclinación. Tiene una inclinación ahí, de 15 más o menos grados. Ok. Entonces acá hay la Universidad de Ingeniería, que es una universidad de ciencias, ¿no? encuentra Entonces los arquitectos jóvenes, ¿no? Venían y decían, pucha, que estos chavinos no saben construir, decía, ¿cómo van a ser medio chueco ahí? ya los hijos van Y, creciendo y lo que pasaba es que vinieron otros investigadores de la misma universidad y se encuentra y consigo. comenzando a averiguar cosas, encuentran que el eje del perihelio de la Tierra, porque la Tierra no gira paradito, sino gira medio De echado. costado. Mm. Ya, ese ángulo entre su lugar de que está echado y la perpendicular son 15 grados. Yo Lo que quiere Coincide. decir, claro, lo que quiere decir que cuando hay terremotos, temblores, los edificios Chavín están asentados correctamente, se afirman. En cambio, nuestros edificios que queremos que están derechitos están más bien orientados no sísmicamente, ¿no? Eso Sí, también, o sea, que los ha descuadrado, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Una construcción antisísmica, ¿no? ¿Cómo van a saber estas cosas? Y incluso las vigas interiores son de toneladas. Entonces acá hay muchas tradiciones, muchas leyendas que dicen que lo que lo construyeron no fue esta humanidad, que somos nosotros, ¿no? Que un 80, 2 metros tal vez, ¿no? No fue una humanidad de gigantes, gigantes rojos de esa época, que le llamaban los Wari. Es una época muy antigua, como te digo, fue hace 3.500 años. Y esa humanidad también, por las alteraciones del clima, comienzan a disminuir y desaparecen, ¿no? Incluso en la época de los incas hay algunos relatos de que algunos de esos gigantes todavía se habían salvado, ¿no? Y los incas los habían domesticado, los hacían trabajar para ellos, que eran muy pocos. Como no tenían pareja, porque se salvaron solamente varones, no aumentaron, pues, se quedaron ahí y murieron ahí. Entonces piensan que esa humanidad de otras características, 3, 4 metros por lo menos, pudo haber hecho esas cosas. Siempre hay historias de que encuentran los esqueletos, las calaveras, se encuentran y desaparecen. Lo curioso es que han habido varias expediciones y han dicho que sí, han confirmado que sí, han tenido todo.
incluso han enseñado fotos y cuando van a verlo no hay nada. Entonces, entra como en Entonces, en hay algo ahí raro también, ¿no? de la mujer. Bueno, esas son más o menos rasgos generales de lo que es esta cultura. Yo creo que tiene cosas importantísimas en realidad para aportar a nuestro interés, digamos, por el conocimiento de las plantas maestras, desde una tradición que fue su elemento cultural más importante, digamos, ¿no? Entonces, cuando Yo recuerdo que cuando tuvimos la oportunidad de estar ahí contigo, con la maestra Irma, fuimos a visitar al maestro Sergio. eh, Recuerdo las galeras, ¿no? Cuando entramos a Claro, la pirámide, las galeras que están abajo, y por lo que entendí o nos explicaban también, esos lugares se utilizaban para tomar medicina, ¿no? exacto, se tomaba Y medicina. ahí, Ahora, lo curioso es que dentro de esas galerías subterráneas no encuentras ninguna traza de hollín. Tú cuando haces una fogata o haces una tea para ver ahí adentro, siempre va a quedar un rastro de ceniza, de algo quemado, y no hay nada, absolutamente nada, y no lo han limpiado. Y se consigna ahí en las investigaciones arqueológicas que nunca ha habido ningún tipo de quemazón adentro, ¿no? Entonces yo le preguntaba al maestro Sergio, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo transitaban, tomaban sus cuando estamos sustancias, todo ahí adentro y sin ninguna y de cambio, luz, iluminación, ¿no? Y me decía algo bien obvio, ¿no? Me decía, pero si has tomado San Pedro, ¿para qué quieres luz? Y es cierto, cuando tú tomas San Pedro, la pupila se dilata de otra manera. Por eso es que afecta un poquito tomarlo de día, preferir de noche. Entonces, comienzas a percibir, pues, comienzas a tener una percepción mejor. Bueno, no es lo usual, pues. Uno natural, no ve mucho, ¿no? Pero cuando está con San Pedro, sí tiene cierta percepción dentro de la oscuridad. consciente. sí. Entonces, todas esas cosas, pues, no hay que pensar que es una cultura bien peculiar, ¿no? Bien interesante y se puede aprender muchas cosas de ellos. También otra cosa que me daba, que me dio mucha curiosidad, pero bueno, me sorprendía más bien. También nos decía el maestro Sergio, que había una medicina maestra que se tomaba ahí, donde se hacían mezcla, no voy a decir cuáles medicinas, pero se hacía mezcla de varias, y entraban a la galera los alumnos o los sacerdotes, y a veces no salían vivos de ahí, o sea, iban con toda la intención de una probabilidad de muerte después de haber ingerido Claro, una medicina de ese tipo de mezclas. Y, y eso me hacía pensar, pues, en la particularidad de este lugar, y es por eso que yo te invité a hablar de esto, porque eres de las pocas personas que tiene datos más precisos, y aparte entiendes el proceso de las plantas, de las medicinas. Entonces mi cabeza fantasea mucho a lo mejor con este lugar, pero es tan particular que el, no sé, o sea, me imagino un, en su momento más próspero, por decirlo así, este, personas que iban desde, porque lo que pude ver, por ejemplo, en el museo y la información, personas que se piensa que venían desde China, ¿no? O iban desde China, que iban de lugares muy remotos. ¿Y cómo sabían que existía ese lugar, no? ¿Cómo sabían que ahí se hacían esas cosas? Y un lugar de preparación con las medicinas, o sea, algo tan antiguo. Y bueno, ahora lo veo, ¿no? Que en la actualidad, en lugar de haber crecido con eso, parece que vamos para atrás en muchos sentidos, de las prohibiciones, del mal uso, de cosas así, cuando existían desde hace miles de años un lugar especializado para aprender y desarrollarse en ellas. Y para mí es obligado, o sea, una persona que se dedica a esto es como, tienes que conocer este lugar, porque
tiene que transmitir eso, ¿no? Esa importancia, esa responsabilidad, esa visión, sentir esa energía de este lugar es tremendo. Yo me acuerdo que a mí me desgastó bastante cuando fui. ¿Te acuerdas que andaba yo batallando ahí? Claro. Pero, bueno, me desgastó en un sentido, pero me fortaleció en otro. Esa es, por Porque, ejemplo, la diferencia que hay con el Cusco. El Cusco antes tenía una, digamos, una energía que se sentía, no va como pero ya no hay, pues, ya no hay. O sea, tanto turista se ha disipado toda esa energía propia telúrica, ¿no? En cambio, en sí, Chavín sí que eso, tú te sensibilizas y te das cuenta que hay algo especial, algo como que te está abrazando, como que te está cobijando. Tú entras ahí y ya estás ya metido dentro de su a intentar, vibración, digamos, de su temperamento, ¿no? ¿no? Y Y pero no van a ver el obelisco, ver las cabezas clavas, sentirlas, ver o visualizar más bien toda esa historia y la energía que ha ido acumulando, porque yo decía, sí me desgasta por tanto que quiere uno hacer ahí, pero por otro lado es una integración del entendimiento de las cosas que hacemos con las plantas, bien diferente. Y de ahí nace, no solo la curiosidad, sino la necesidad de integrarte a un lugar donde se hacía lo que no se hacía en ningún otro lugar, ¿no? Del un mundo, yo lugar creo. de o sea, sí, eso, bueno, ¿quién te va a enseñar a un conocimiento trascendente de esa manera, ¿no? En ningún más lugar, ¿no? consciente. No lo Siempre hay. secreto. En Europa era secreto, ¿no? Te enseñaban uno por uno, particularmente, ¿no? Pero acá no. Y luego, Acá parece que ya preparaban a los sacerdotes que iban a difundir pero ese no es lugar, que algo así, pienso, ¿no? Sí, entonces esto era como la escuela de magia, ¿no? Por Exacto, decirlo así. sí, sí, Escuela de magia en donde pues seguramente se aprendían muchas cosas y ajá. sería tan maravilloso que existiera un lugar así, sobre todo allá, David, que pues allá está permitido, pero bueno, pues No, no hay problema en acá, ¿no? sí, allá no tienen estas situaciones que tenemos acá. Pero ¿cómo eh, las medicinas son más locales ahora, ¿no? Y la integración que ofrecería un lugar así como con esa energía, sería increíble. Pero también, bueno, pues la humanidad ha cambiado en muchos sentidos. Para mí lo que me sorprende, lo que te decía, es haber visto que había vestigios de personas que probablemente habían cruzado el mundo para llegar ahí y, y cómo sabían, ¿no? Aparte, también otra cosa, las representaciones de los sapos, ¿no? Que están rodeando esta ciudad. Y algunas cosas que nos decía el maestro de los guardianes que están ahí, ¿no? No sé, aquí no los podemos ver, pero son cosas muy curiosas que le van dando sentido al lugar. ¿Sí? Los guardianes que están ahí en los sapos Claro. de frente, como bien dices, las curiosidades que hay, pero hay que entrar para ver porque aparte de esto asombroso que dices del drenaje que tenía, la iluminación, ¿no? Que también tiene, los respiraderos, todo eso que es una ingeniería diferente a otros lugares que he visto, ¿no? Que solo aquí existen, ¿no? Entonces, hay mucho, mucho que ver y la verdad es para mí es obligado, para alguien que se dedica a las medicinas, tiene que ir a, a conocer y a realmente sentir esa energía que los que estuvieron ahí dejaron y que sabemos que existe, ¿no? Aparte, pues, es un lugar bonito por muchos lados, muchas Sí, cosas. sí, el paisaje también muy bonito, el clima tranquilo, no es excesivo. o a lo mejor Uno las la pasa bien en relaciones realidad, no es tan caro tampoco, muy ¿no? marcadas. Ajá, es un lugar que todavía está a salvo del turismo convencional. También es un Sí, lugar que puedes disfrutar, con calma y, y conocer con las personas indicadas ahí, como el maestro Sergio, que nos saben decir y guiar sobre lo que es, ¿sí?
Y bueno, pues esperamos que estemos pronto allá y cumplir Ya, mi... claro, por supuesto, cuando ustedes ya sea el momento oportuno y en realidad lo vamos a disfrutar bastante. Sí, estamos tratando de organizarnos para ir pronto. Mi buen David, pues la verdad es que nos has ilustrado bastante sobre este tema. Muchas gracias. Recurro a ti porque sé que eres una persona que tiene los datos de la mano. Y pues muchas gracias, hermano. Hasta un saludo hasta Perú.